Hola, yo soy Fernando Gutiérrez, pero pueden llamarme Dr. Guti. Hoy vamos a ver el cierre de materia de segundo de secundaria, física. Hablaremos de varios temas y vamos a empezar por los modelos atómicos. El primer modelo atómico que existió es un modelo filosófico y lo hicieron Demócrito y Leucipo. ¿Ellos qué pensaron? Pensaron que la materia se podía dividir hasta un cierto punto. ¿Qué quiere decir esto? Que había un punto que ya no tendría división. A esto le llamaron sin división o átomo. Este modelo era, digamos, la materia misma en su mínima expresión o como unidad estructural, que toda la materia se compondría de lo mismo y que era compacta. No especificaron naturaleza, no especificaron diferencias. Sin embargo, otros filósofos griegos también contemporáneos hablaban y disertaban sobre eso. Sin embargo, ese fue el modelo atómico. Muchos años después llega Dalton y hace algunas apreciaciones sobre este modelo atómico o una evolución del modelo atómico. Y entonces dice algunas cosas como de el átomo es una materia indivisible, toda la materia del mismo elemento está compuesto por átomos del mismo elemento, actúa en unas proporciones constantes, todos los átomos del mismo elemento son iguales, son idénticas, digamos, son muchísimas más precisiones que ahora veremos, ahora son refutadas. Ahora, el tercer modelo atómico es el de J.J. Thomson y es llamado el modelo del budín de pasas. ¿Qué fue lo que pensó Thomson? Y es que el átomo era como un budín, o sea, una masa positiva, como un caldo, una gelatina, con incrustaciones de electrones. Entonces es muy importante porque en este momento ya se entiende que habían cargas positivas y negativas dentro de lo que considerábamos átomo o esta cosa que aún estaba indivisible. El siguiente modelo es el de Rutherford y acá, por ejemplo, se contempla que el átomo tiene un gran vacío. O sea que la mayoría del átomo realmente es vacío. Y el núcleo, precisamente, lo que está en el centro, es lo que aporta el peso. Y lo que está afuera, circundante, que son los electrones, son los que aportan el volumen. Este modelo tiene una analogía al sistema planetario. Claro, nosotros decimos, está muy bien, y sí, solamente que el modelo planetario tiene unas características y entre otras cosas es que es muy plano. Después llega Born y entonces empieza a decir que hay unas zonas que son definidas por las cuales los electrones circulan. Entonces ya estamos hablando de órbitas y que hay órbitas diferentes y los electrones pueden saltar de esas órbitas, de unas órbitas a otras, y que hay una diferencia de energía que ocurre en esas órbitas. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, si yo soy un electrón y tengo mucha energía, yo salto a otra órbita. Entonces, esa excitación energética hace que yo me desplace de una órbita a otra. Ocurre lo contrario también, es que si yo empiezo a perder energía,
paso a otras órbitas. Entonces las órbitas empiezan a tener un modelo definido, cuantificable de capacidad de electrones. Ahora, este modelo empieza a tener una proporción un poco más tridimensional. Ahora, el modelo actual, que es complejo y que aportan diversos científicos y teóricos, entre ellos es muy importante Heisenberg, que es un principio, habla del principio de incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos determinar la velocidad y la posición del electrón al mismo tiempo. O sea, podemos estudiar estas partículas que son muy pequeñas, pero podemos estudiarla por medio de cualidades observables. Y yo tengo un límite de cualidades observables al mismo tiempo, ¿sí? O sea, al mismo tiempo puedo unas. Si quiero otras, me toca estudiarlas en otro momento. Y esto lo que hace es, bueno, empiezo a imaginarme conforme a los experimentos cómo funciona. Entonces, hay unas zonas de probabilidades por donde los electrones están. Es simplemente probabilidad. Y estas zonas tienen unas formas. Y en concordancia pues con Born, digamos, tienen niveles de energía, pueden cambiar de un orbital a otro, pero tiene que ver con las zonas de probabilidad de estar el electrón. Y es un modelo muy esférico, muy circular, en el cual inclusive, por ejemplo, puede ser que los electrones no necesariamente le den vuelta completa al núcleo, sino que, por ejemplo, en un momento estén solamente a un lado y brinquen, ¿no? Hay recorridos más, digamos, de opuestos, de oposición, etcétera, etcétera. Esto es muy interesante también por el siguiente tema, y es la electricidad y la corriente, ¿no? Y la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los electrones pueden viajar, y pueden viajar entre los mismos elementos. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, yo tengo un átomo de hierro o un átomo de cobre. El cobre es muy buen ejemplo. Yo tengo un átomo de hierro y tengo una secuencia de átomos de cobre, una secuencia. Resulta que es posible que el electrón no se esté siempre en su mismo átomo, al que, digamos, en teoría le corresponde, sino que podría fluir por esta cadena de cobre. Entonces, representa un flujo de electrones en toda esta materia que tiene, sí, puede ser o exactamente ser el mismo material o material combinado entre metales, ¿no? Entonces, sin embargo, en el cobre funciona muy bien. Entonces, se puede generar una corriente eléctrica. Ahora, ¿qué produce esa corriente eléctrica? Es también muy interesante, y es un diferencial de potencial. ¿Qué es esto? A ver, pensemos en una balanza, ¿no? Si la balanza está neutra, o sea, está equilibrada, no pasa nada. Pero si yo hago una diferencia, ¿no?, de alturas, en este caso, si por ejemplo fuera agua y estuviera conectada, pues el agua circula. Entonces, la electricidad está provocada por una diferencia, y una diferencia de potencial. Nosotros la medimos en voltios, ¿sí? Pero, digamos, podría tener otro nombre. Entonces, por ejemplo, las baterías comunes AA son de 1.5, ¿sí? Son estándares a los que ha llegado la humanidad y funcionan, ¿no?
Entonces, la batería del auto es a 12 volts, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, acá hay un concepto supremamente interesante y es que la cantidad de volts que se requiere, de electrones que se pasan, inclusive está determinada. Por acá tengo el número anotado, creo que es 2.5 por 10 a la 16 electrones, ¿sí? Entonces, esta cantidad de electrones, ¿qué quiere decir 2.5? Es una cifra aproximada, ¿no? Es 2.4 y muchos números. Pero yo coloco un 2, un 4 y como 14 ceros, ¿sí? O sea, son como quintillones de electrones. O sea, si volvemos a la relación numérica, es 1, 10, 100, 1000, bueno, miles de miles, 10 miles, millones, miles de millones, muchísimos, muchísimos, muchísimos electrones fluyendo. Entonces, eso se toma como una unidad. ¿Una unidad de qué? Bueno, la persona que le descubrió era de apellido Coulomb, entonces se le pone a esa unidad, se le pone Coulomb. Ahora, resulta que para que esto ocurra, se requiere el desplazamiento. Entonces, nosotros en la práctica casi no usamos el Coulomb, sino que usamos el ampere. Y esto sí es muy interesante porque en la vida práctica realmente lo utilizamos muchísimo. O sea, si yo reviso la batería de mi celular, posiblemente diga algo así como 3600 miliamperes, ¿sí? Eso ya me está dando la información de cuánta cantidad tiene la batería y cuánto tiempo me va a durar. Entonces yo ya sé que este celular, si tiene la batería buena, me va a durar un día, ¿no? Entonces, los amperes resulta que tienen un indicador también sobre el tiempo. O sea que esa cantidad es un coulomb en un segundo. Y esto, digamos, lo que me permite a nosotros es pensar, analizar, relacionar cuánta energía puede gastar un aparato, otro aparato, cuánto necesita una casa, etcétera, etcétera. Y para eso, precisamente, digamos, están las ecuaciones que utilizamos pues, en física. Pero bueno. Ahora, resulta que todos los materiales tienen una capacidad o un valor de conductividad, pero también pueden tener uno de resistencia. O sea, es como lo mismo, pero es digamos, es precisamente lo inverso. Entonces, hay materiales que son muchísimo más conductivos. El cobre, por ejemplo, es muy conductivo. Los cables con los cuales mandamos la electricidad en las casas son en cobre. Pero también se utilizan otros materiales que ayudan o potencian. Por ejemplo, hace unos años leí sobre un estudio de meter trazas de galio en los circuitos de las placas de las computadoras. ¿Para qué? Para acelerar el paso de los electrones. ¿Cómo se aceleran? Precisamente porque los átomos también tienen pues estas cargas positivas y negativas, ¿no? Y estimulan o no estimulan el flujo, ¿no? Pero en todo caso, en el material está esta capacidad de conducir los electrones. Y también hay un valor en la resistencia. O sea, hay materiales que tienen mayor resistencia. Ahora, también hay una relación entre la temperatura y la resistencia. A mayor temperatura y menor resistencia. A mayor temperatura, mayor resistencia. Por eso, por ejemplo, cuando estamos en la notebook, en la computadora, si se sobrecalienta mucho, empieza a volverse más lenta. Y eso es un tema, pues digamos que tiene que tener muy atento uno siempre en las cosas en un electrodoméstico. Si el electrodoméstico se está calentando,
digamos, no está funcionando tan bien. Bueno, entonces decimos que los amperes son coulombs o coulombs sobre segundos. Es una relación que es parecida a la velocidad. ¿A qué me refiero yo? A que, por ejemplo, la velocidad es una relación entre distancia, pero también en el tiempo. No solamente es la distancia, es cuánto tiempo se tardó en recorrerlo. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si yo tuviera un vaso de agua y un popote, ¿no? Y yo absorbo el agua, ¿sí? La cantidad de agua que absorbí se mide en coulombs. Pero los amperes vendrían siendo en esa cantidad en cuánto tiempo. Y el sorbo pudo haber sido en medio segundo. Ahí son los amperes. Bueno, a ver, después de esto vamos a hablar del descubrimiento de la inducción electromagnética y unos experimentos de Ørsted y Faraday. Bueno, entonces resulta que descubrieron que, el magnetismo. ¿Qué es el magnetismo? Es una propiedad que posee un cuerpo cuando crea a su alrededor un campo magnético. Este puede se puede afectar mediante fuerzas magnéticas a otros imanes o a otros metales. Entonces, antes se creía que una cosa era el magnetismo y otra cosa era pues la electricidad. Pues se dieron cuenta que hay una relación muy fuerte entre las dos y casi que son pues digamos indiferenciables o no, que no se pueden separar del todo. Entonces, el primer experimento tiene que ver con que una brújula siempre apunta al norte, porque resulta que el planeta Tierra tiene un magnetismo también y la parte norte del planeta genera una concentración magnética particular que es detectable y la brújula es el instrumento que detecta precisamente ese magnetismo y nos indica esa posición. Entonces resulta que armaron un circuito eléctrico, o sea, pusieron un cable sobre la brújula y este cable lo que hizo fue modificar la orientación de la aguja de la brújula. Y volvieron a hacer el experimento, ahora el cable abajo de la brújula. Primero el cable encima y después el cable abajo. Y también lo modificó, pero lo modificó diferente. Entonces, es la afectación de la electricidad sobre el magnetismo. El siguiente experimento fue también muy interesante y fue que descubrieron o desarrollaron un aparato para medir la cantidad de electricidad, galvanómetro. Entonces lo conectaron y pusieron como un atado de cobre, ¿sí? Y le pusieron por adentro un imán. Entonces resulta que el imán estaba afuera y no se medía electricidad. El imán estaba adentro y no se medía electricidad. Pero en el acto de entrar y salir alcanzaba a detectarse flujo de electrones, electricidad. Entonces el experimento relacionó directamente la capacidad de generar electricidad, corriente eléctrica, a través de la relación de este material que tenía electrones, ¿no? Y el imán que podía generar excitación y circulación de los electrones a través pues, de este material eléctrico. Esto, digamos, es muy importante porque así funcionan muchísimas cosas que tenemos, ¿no? Bobinas, funcionan muchas cosas a partir de esta tecnología. Entonces decimos que no hay electricidad sin magnetismo, ni hay magnetismo
sin electricidad. Bueno, la luz como onda y como partícula. Bueno, resulta que los experimentos o cómo o la forma de pensar la luz tuvo dos fuertes posturas. Y estas posturas son precisamente a principios del siglo XVIII. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Decían, la luz es un cuerpo, o sea, le llaman corpuscular, tiene naturaleza corpuscular. Y por otro lado decían, la luz es una onda como, como el sonido, o se manifiestan, por ejemplo, como cuando nosotros botamos una piedra en el agua, ¿no? Se generan ondas. Entonces, ¿por qué decían que era una onda? ¿No? Es, por ejemplo, si yo tengo una vela, pues resulta que ilumina para todos lados, ¿sí? Lo mismo que el sonido, pues se propaga para todos lados. Habían varias, digamos, formas en que reaccionaba. Entonces, por ejemplo, la luz reflexionaba como un espejo. Si yo tengo una superficie que me refleja, entonces la luz tiene un ángulo de incidencia y un ángulo, digamos, de rebote. Y es el mismo. Entonces decían, bueno, es un cuerpo que rebota como una pelota. Si yo tuviera una pelota, entonces, ¿cómo rebota en algo? Entonces, esto se llama la reflexión. La refracción es una desviación de la luz al cruzar sustancias diferentes. Entonces, si yo tengo un vaso de agua, por ejemplo, el haz de luz, ¿no? Viene en un ángulo, cuando atraviesa el agua, cambia el ángulo. ¿Cómo sucede esto? ¿No? O sea, todo esto lo pensaban. Entonces, hay diversos fenómenos que empiezan a encontrar. Entonces, por ejemplo, a principios del siglo XIX, interferencia, ¿no? La difracción de la luz. Y todos estos experimentos hacían pensar cómo funcionaba y, digamos, esta dualidad se manifestaba cada vez más. Resulta que llegaron a una conclusión, y es que la luz funciona como una onda y una partícula, o sea, con la dualidad de la onda y la partícula. Entonces, ¿cómo se concibe que es la luz ahora? Entonces, el haz de luz, los que vienen por ejemplo del Sol, son un montón de corpúsculos o materia igual a cero. O sea, es tan pequeña que dicen que es cero, pero es materia, que viaja en forma de onda, ¿sí? La luz es blanca porque resulta que el color es una interpretación del ojo. Esto es muy interesante. Entonces, por ejemplo, mi gorro. Mi gorro es rojo porque precisamente llega la luz, ¿sí? Y el material del que está hecho este gorro hace que reciba unas longitudes de ondas. O sea, la luz viene, por ejemplo, unos vienen así, los otros vienen así, ¿no? Todos con la misma velocidad, otros vienen así. Entonces son diferentes longitudes de onda, diferentes formas, ¿no?, de la onda, y este material recibe unas y rebota otras, y las que rebotan son precisamente el rojo. O sea, lo que cuando llega a los ojos nuestro cerebro traduce como rojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La luz tiene muchas longitudes de onda, ¿no? Y entonces cuando atraviesan, por ejemplo, un prisma, que es un experimento muy conocido, cuando atraviesan el prisma, cada una llega en un ángulo diferente, ¿sí? Y por lo tanto se abren, ¿sí?, en un ángulo particular, y así es como se produce el arco iris. Entonces, esto, ¿cómo funciona a nivel físico, atómico o inclusive subatómico?
Y es que resulta que los electrones están girando y reciben los fotones, ¿sí? Digamos, este cuerpo de luz, y lo reciben como una cantidad de energía que hace que se desplacen, como hablábamos ahorita, de un nivel a otro, ¿no? Hay un salto energético que se puede cuantificar, que es medible, y hace que lo mueva de un lugar, de una órbita a otra. Y ahí está el efecto fotoeléctrico, y es la capacidad que tiene la luz de generar desplazamientos de los electrones y inclusive producir electricidad. Por eso, digamos, existen los paneles solares. Y bueno, y un montón de tecnologías que nosotros, digamos, sabemos. Y eso tiene que ver también con una relación que es, digamos, precisamente una ecuación que definió Einstein, que es la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es, digamos, pensarla en términos particulares es compleja, pero nos está diciendo que la energía y la masa son iguales. O sea, la energía y la masa son manifestaciones diferentes de lo mismo. O sea, en la teoría de la relatividad básicamente dice que yo podría crear masa a partir, por ejemplo, de la velocidad. Es muy interesante, pero en todo caso lo que nos lleva es, digamos, a pensar sobre cómo funciona el universo. Y entonces venimos a esta teoría de la gran explosión. Entonces, uno de los primeros indicios es de la expansión del universo es que hay un efecto que se llama el efecto Doppler, que es cuando viene un auto, suena, si estuviera pitando, por ejemplo, o como suena el auto, suena diferente a cuando viene que cuando se va. ¿Por qué? Porque cuando viene la longitud de onda es diferente a cuando se va. Digamos, la longitud de onda va a ser más cercana a cuando se va, que se va extendiendo. Entonces suenan. Esto mismo pasa con la luz. Entonces resulta que los mismos objetos están enviando luz con longitud de onda cada vez más amplia. Esto en el color es que se están volviendo cada vez más rojas. La luz, decíamos que la luz contiene todas las longitudes de onda, ¿no? Pero cada vez se están volviendo, cada una de las longitudes tienden más hacia el rojo. Entonces, haciendo un ejercicio de imaginación, de si cada vez que yo lo detecto ocurre así hacia el futuro, ¿qué pasa hacia el pasado? Entonces llegan a la conclusión que en el pasado estaba cada vez más comprimido, cada vez más cerca, cada vez más junto. Voy a tomar un poco de agua. Es algo muy, muy interesante y muy curioso, porque es decir que todo lo que existe estaba en un solo punto en el universo, en un principio. O sea, antes de eso no había tiempo. Hay una analogía, y es que resulta que el átomo, lo que aporta la masa es el núcleo, y lo que aporta el volumen son los electrones. Si nosotros sacamos los electrones y acumulamos todos los átomos de todo lo que existe en la Tierra, todo cabe en una cuchara. O sea, la relación entre el peso y el volumen
de la materia que conocemos es increíblemente amplia. O sea, es como si todo lo que nosotros consideramos que pesa, tenemos que la relación entre el volumen y la masa es muy amplia. O sea, como dije ya, si sacáramos los electrones, el volumen de toda la materia que está en la Tierra, todo cabría en una cuchara. Entonces, de alguna manera, todo estaba muy compacto, muy condensado en un solo punto. Se habla de varias etapas de esta explosión, que primero de tener un tamaño ínfimo, más ínfimo que la punta de la aguja de una aguja, creció como una pelota y después se siguió expandiendo. En algún momento, en alguna fracción de fracción de los primeros segundos, se originó la materia que ya conocemos como los protones y los neutrones, y de ahí para allá siguió expandiéndose. Entonces, una segunda explosión ocurrida más o menos hace 4.6 eones o miles de millones de años originó esta zona del universo que nosotros habitamos. El Sol, por ejemplo. Y ahí esto es algo muy interesante, y es que el Sol es precisamente una máquina, un productor de elementos. El Sol es básicamente hidrógeno que convierte en helio, y también lo convierte en algunos otros elementos, pero en muchísima menor proporción. O sea, puede producir carbono, puede producir nitrógeno, puede producir oxígeno, inclusive podría producir elementos mucho más grandes, mucho más complejos, pero lo hace en proporciones muy pequeñas. ¿Cuál es la temperatura del Sol? A ver, la parte externa del Sol decimos que más o menos son 5600 grados centígrados. ¿Cuánto es esto? Bueno, la temperatura corporal, ahora que nos la miden mucho, ¿no? La temperatura corporal está entre 36 y 37 grados. O sea, si yo me llegan a medir la temperatura y mide 35.8, ya empieza a marcar un problema. O si tengo 38, fíjense que el indicador de anormalidad y de peligrosidad para esta pandemia que estamos viviendo es 38 grados centígrados. O sea, 1 grado centígrado puede ser determinante para la salud y para la vida. El agua hierve más o menos a 100 grados. ¿Por qué digo más o menos? Porque tiene que ver también en la posición, o en la altura donde nosotros la estemos hirviendo. Varía un poco. A nivel del mar puede ser menor, y a mayor altura puede ser mayor. Un poco. Ahora, el hierro funde como a 1500 algo grados. O sea que si yo meto hierro o acerco hierro al Sol, antes de tocarlo siquiera ya se está derritiendo. Ahora, esa es la temperatura externa del Sol. La temperatura interna es increíblemente más grande. A ver, yo tengo por acá anotado, son 15 millones de grados Celsius. O sea, es muchísimo. Por eso es que, ahora, el diámetro del Sol es 100 veces el de la Tierra. O sea, el diámetro es precisamente la línea recta que atraviesa la circunferencia, ¿no? 100 veces más. Pero la densidad es increíblemente mayor, son como 300.000 millones más densa. Es muchísimo más. Entonces, ese calor y esa presión, ¿no?, hace que hayan digamos, un fenómeno o sea, hay dos fenómenos importantes, la fisión y la fusión nuclear, y es cómo hacer que dos átomos
se conviertan en uno o que uno se convierta en dos. Uno dice, ¿pero eso pasa? Claro, así funciona la bomba atómica. Y es como a partir del uranio, que digamos es uno de los elementos, un elemento muy difícil de conseguir en la Tierra porque hay poco. O sea, los elementos que hay en la Tierra son 92 y las proporciones varían. Entonces, a partir del uranio generan dos elementos. Entonces, fíjense que esto es opuesto a algo que había dicho, creo que era Dalton, de que todos los elementos y no se pueden dividir. Bueno, resulta que en la práctica pasa y posiblemente en la vida cotidiana pasa. O sea, lo que pasa es que no son cantidades grandes y también tiene que ver, pues, como el principio de incertidumbre, como que una cuestión de probabilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, y volviendo a eso, no todos los átomos son exactamente iguales. O sea, el hidrógeno está compuesto por un protón y un electrón, pero hay hidrógenos de un protón, un neutrón y un electrón, con una carga, con un peso atómico diferente. Y hay hidrógenos con un protón, dos neutrones y un electrón. Bueno, entonces, volvemos al Sol. El Sol termina siendo un reactor nuclear, hace fisión nuclear. Entonces, la gravedad del Sol o la fuerza de gravedad del Sol, de atracción gravitacional, es mayor. Y esto es precisamente un fenómeno que ocurre, digamos, tiene relación con un fenómeno que ocurre con unas estrellas que son muy grandes y que cuando explotan resulta que generan algo que la ciencia ha determinado como hoyos negros. ¿Cómo la determinaron? Detectan que algo gira alrededor de algo que no se ve. Y resulta que estos hoyos negros son tan potentes que inclusive consumen la luz. Y ya volvemos de nuevo a esta dualidad onda-partícula de la luz. Y es que esa masa que es igual a cero, que es nada, sin embargo es algo y la alcanza a atraer y a consumir este hoyo negro. Bueno, ¿qué va a ver? La astronomía. Resulta que todo lo que no entiende no ha entendido el hombre, por lo menos en su principio, se inventó un mito. Entonces las estrellas eran objeto de estudio, de no sé en qué año naciste, dónde estaba Marte, cuándo naciste. Esas cosas determinaban básicamente muchas cosas, tu personalidad. Hoy en día la astrología aún se usa de maneras muy frecuentes. Sin embargo, el estudio científico de los cuerpos empezó a determinarse también desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo medir cosas que están lejanas? Eso es una gran pregunta. Entonces, por ejemplo, en algún momento se idearon un disco, le hicieron puntos, o sea, le hicieron perforaciones, determinaron los diámetros, o sea, la medida de estas perforaciones, e iban midiendo las estrellas, iban comparando, iban diciendo por su luz cuál estaba más lejos o cuál estaba más cerca. Fueron prácticas que se hicieron. Otra, digamos, tiene que ver con el uso de un objeto que es muy interesante y poco fácil de entender, y es el astrolabio. Resulta que el astrolabio permite, desplazándose de un punto al otro, determinar el ángulo de desplazamiento y por ende, por una ecuación trigonométrica, ¿no?, de la relación de los triángulos, determinar esa distancia. Y además lo combinaron con una técnica que se llama paralaje, o sea, esta relación trigonométrica lograron descubrir la distancia de algunos objetos que estaban no tan lejanos relativamente, porque estaban muy lejanos. A ver, por ejemplo,
La luz. ¿Cuánto tarda la luz en llegar del Sol a la Tierra? 8 segundos. ¿Mm? Eso es muchísimo. O sea, si la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, multipliquemos eso por 8 y esa es la distancia. Entonces, las unidades de distancia que se utilizan en la astronomía pues tienen que ser diferentes pues a las de la vida cotidiana, porque medir las cosas en metro significan números muy grandes que a su vez digamos son difíciles de comparar o que nos generan una sobrecarga en las formas de realizar los procedimientos. Entonces está esta relación entre la Tierra y el Sol, eso tiene pues un nombre. La otra relación es un año luz. Y este año luz es precisamente la distancia que tarda la luz en recorrer un año. Eso en términos humanos es inmenso, o sea, mucho tiempo. Posiblemente mucho más, un año luz es posiblemente más que una vida en distancia en cualquier tecnología de desplazamiento que tengamos. Y hay otra que se llaman los parsecs. ¿Qué es un parsec? Y esto es muy interesante, también es una relación trigonométrica. Entre el Sol y la Tierra, ¿sí? Yo genero una línea y esta línea hago un triángulo, o dos líneas, ¿no? Y esta línea tiene un ángulo de 1 grado. Esa distancia entre, digamos, cualquiera de los dos objetos, el Sol o la Tierra, es un parsec. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo espacio. Pero bueno, el universo hasta donde nosotros lo conocemos, pues no tiene fin. Ahora, otros datos interesantes. La Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Y nosotros duramos más o menos un año en darle ese recorrido. Pero resulta que el Sol, junto con todo el sistema solar, también se está moviendo. Y se mueve alrededor del centro del universo. O sea, las galaxias también tienen movimientos. Y las velocidades que manejan son increíbles, o sea, son muy rápidas, son muchos kilómetros en un segundo. O sea, la velocidad con relación... Ahora, esto es muy interesante porque las velocidades tienen una referencia, o sea, algo con lo que yo me comparo. A ver, ¿a qué me refiero? Si yo tengo un objeto acá y yo me muevo a acá. Si yo me muevo a una velocidad diferente a la de mi mano, ese es el índice de velocidad. Entonces, si yo me muevo, si los dos objetos se mueven a la misma velocidad, la sensación del movimiento, ¿no?, entre uno y otro es diferente. O sea, a lo que yo me refiero es que la quietud puede ser que no exista. La quietud es simplemente una situación, un estado relativo, porque todo se está moviendo alrededor de otra cosa, siempre. Y lo que se ha identificado es que, bueno, muchas cosas se mueven alrededor de otras cosas. Bueno, creo que por hoy es todo. Este es el cierre de física. Recuerden, yo soy Fernando Gutiérrez, pero pueden llamarme Dr. Guti.